Maimari Copuché, Maimari Peñi, Culamien, Cumañí, Inche Jaime Bueno Piñé, Inche Quimelfe Caurife. Muy buenas tardes, estimados hermanos, estimadas hermanas, amigos, amigas, toda la gente aquí presente que ha tenido la generosidad y la buena voluntad de estar acá en esta conversación. En tiempos en que la conversación en Luchán Mapuche no tiene todavía una legitimidad tan entronizada en la sociedad chilena. Conversar hoy día se hace por televisión, generalmente. Hay personas que hablan por nosotros, en interminables y fatigosas conversaciones sobre trivialidades de todo tipo, Pero estas conversaciones entre personas significativas de este tiempo y esta cultura no se dan con frecuencia para todos nosotros. Decía que mi nombre es Jaime Luis Buenún, yo soy profesor, soy escritor, soy poeta, pertenezco también en términos territoriales a Chauracahuín, la tierra de origen de uno de nuestros invitados, Héctor Yaitul, la zona de Osorno, San Juan de la Costa, San Pablo, Quilacahuín, etc. Y he recibido la invitación hace un par de días de la Fundación Rufche, que hoy día tiene la gentileza, la fuerza, el nehuén de organizar esto, y no solamente esta conversación, sino que también la feria que está en el hall de este teatro, de este cine Arte Alameda, que también ha querido ofrecer este espacio para generar esta conversación válida, importante. Tal vez sean las palabras las que nos cambien, no solamente la mente, sino que también el corazón. Así que muy bienvenidos todos a esta conversación en la cual yo voy a actuar básicamente de moderador, hilando, las preguntas, tejiendo las posibilidades de diálogo, entre nuestros dos valiosos invitados. Voy a comenzar presentando al profesor Gastón Soulet, escritor, investigador, quien es profesor titular de la Facultad de Filosofía y Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El profesor Soulet, ustedes lo sabrán mejor que yo, es autor de varios libros de investigación en torno a diferentes temáticas, la poesía de Pablo Neruda, la obra de Violeta Parra, y principalmente también en lo que nos compete desde la perspectiva mapuche, autor de un libro de 1984 que se llama La Estrella de Chile, cosa que trataremos de abordar dentro de esta conversación. Es muy interesante ese libro porque hace una indagación sobre el origen de este símbolo en la bandera de Chile, y su origen también de raíz mapuche. A mi izquierda, como corresponde, está nuestro invitado que proviene de Chauracahuín, de una parte del Gualmapu, nuestro peñi Héctor Yaitul, quien es asistente social titulado en la Universidad de Concepción, originario de la ciudad de Osorno, del sector de Rahue, con familiares en San Juan de la Costa, en Quilacahuín y otros territorios de allá. Es un reconocido luchador social mapuche, tal vez el más importante surgido en las últimas 2 décadas. Reivindicó el concepto de huaychafe, a partir de su participación en la coordinadora Arauco Mayeco, Escribió junto con Jorge Arrate un libro llamado Huaychán, que todavía circula, así que ustedes lo pueden adquirir en las librerías de su gusto cuando salgan de acá. Héctor Yaitul lleva ya algún tiempo en vigilada, digámoslo así, de manera muy eufemística, libertad, con algunas situaciones también que se han vivido por parte de su familia, en los últimos meses, como la detención de su hijo, seguramente Héctor Yaitul sigue siendo, un hombre supervisado, perseguido por los servicios de inteligencia del Estado de Chile, que sabemos a veces actúan de manera
más o menos independiente de los poderes políticos, judiciales, etc., ¿no? Sin embargo, Héctor Yaitul sigue, digamos, de pie, sigue manifestando su palabra, sigue manifestando sus convicciones y también tratando, así lo hemos advertido en los últimos tiempos, de unificar criterios, de unificar visiones para contribuir a una lucha mapuche más unida, ¿no?, a través de una plataforma que permita congeniar y hacer converger las diferentes posturas que existen, ¿no? Estos son nuestros invitados. Yo les pido un aplauso para ellos. Magnífico, un aplauso mezclado a una fanfarria, ¿no? Estupendo. Muy bien, para iniciar esta conversación yo quisiera poner sobre la mesa, ¿no?, una pregunta que nos permita empezar este diálogo, ¿no?, empezar este charla. Esta pregunta es para ambos, pero le voy a dar al principio la palabra a don Gastón, ¿no? Es básicamente esta la pregunta: ¿cuáles serían las diferencias, ¿no?, apreciables hoy día entre la sociedad mapuche y la sociedad chilena? ¿Cuáles serían los elementos que la unen y que las diferencian? Bueno, en la sociedad chilena hay una división también. Gente que lucha por la justicia y gente que lo único que quiere es ganar dinero. Y esa gente tiene la protección del Estado. Entonces, la gente que estamos en el otro ámbito nos sentimos muy solidarios de la lucha del pueblo mapuche. Pero ahí hay un matiz que en el libro que usted mencionó, Héctor lo aclara, que por muy solidarios que seamos la gente de izquierda con la lucha mapuche, hay un matiz cultural que la izquierda tradicional no considera. Entonces, yo entendí por qué él dice: yo me desfrenticé para mapuchizarme. O sea, todo movimiento de izquierda o de derecha, de este modelo de civilización imperante, siempre tendrá algo de común. Y se trata de enfrentar a una cultura diferente, que tiene una relación con la naturaleza que nosotros hemos perdido. La civilización occidental está formada por pueblos que alguna vez fueron indígenas y que tuvieron esa relación integradora con la naturaleza, y eso se perdió con la sociedad industrial, ¿no es cierto?, la sociedad de la información, la sociedad financiera. Entonces aquí hay tres posiciones. Ricardo, la izquierda tradicional chilena, que solidariza con el pueblo mapuche, la lucha del pueblo mapuche específicamente basada en su cultura, en la espiritualidad de su cultura, y por otro lado el Estado de Chile, que está apoyando permanentemente al poder capitalista que quiere apoderarse de este país a través de las transnacionales. Ahí estaría la esencia que yo veo. Muchas gracias, don Gastón. Héctor. Mare Compuche, Mare Cupeñí Pulamien, Inche Héctor Yaitul Carnián Capiñén, Inche Mapuche Huilliche, Inche Huaychafe de la Nación Mapuche. Bueno, en primer lugar voy a dar un agradecimiento a los organizadores de este evento, a la gente de Rupche, por considerar en este caso a mí y a la organización que yo represento de estar acá en su aniversario, enfocando principalmente un diálogo, una conversación en base a lo que es la
lucha de nuestro pueblo, la resistencia de nuestro pueblo, así a grandes rasgos, digamos, lo cual para nosotros es un honor venir a representar ese tipo de concepción, de entrega de nuestra gente. Y bueno, también quiero agradecer la oportunidad que me dan de estar al lado de dos grandes, digamos, de las letras y del pensamiento, como son don Gastón y don Luis, mi Peñi, particularmente mi Peñi porque tiene un ascendiente en mi zona, en mi Tubún, en mi Cupalme. Y bueno, siempre lo digo cada vez que estoy en alguna instancia como esta, de hacer opinión o hacer algunos comentar respecto de lo que es el proceso que llevamos adelante los mapuches, siempre lo dejo más o menos en claro, de que yo no represento a todo el pueblo mapuche, yo soy una expresión más, hago una vocería más de lo que es el movimiento mapuche autonomista, y quiero que se entienda lo que yo pueda decir en ese contexto, en ese marco. ¿Por qué agradezco? En realidad, ustedes sabrán que por la coyuntura, por el acontecer, digamos, de esta confrontación que nosotros tenemos como pueblo con el Estado, y particularmente con el sistema que nos domina, hay una serie de estigmatización, hay una serie de discurso oficial anclado en el racismo discursivo, en esta posición colonial que aún asume el Estado, en que a nosotros particularmente nos define como el enemigo interno y específicamente a algunos de nosotros como figuras terroristas. En ese marco nosotros agradecemos la instancia que nos dan para poder expresarnos, para poder visibilizar la concepción o el horizonte de nuestras luchas, porque de alguna manera igual se entiende de que nosotros no somos terroristas o nosotros no estamos desarrollando una lucha que no sea correspondiente, sino que somos parte de un proceso legítimo y que es un proceso histórico que siempre ha desarrollado nuestro pueblo, y en ese sentido se agradece la oportunidad que nos dan. Bueno, yo particularmente no soy un experto en cosmovisión cosmovisión mapuche, entendiendo sí que nosotros reivindicamos la concepción mapuchista de la lucha. Es verdad esta situación de que nosotros nos desmarcamos de posiciones occidentales de distinto tipo, obviamente desde los sectores reaccionarios o conservadores de derecha, no estamos para nada cerca, ni de otras concepciones occidentales de centro o más progresistas, y así como tampoco de la izquierda, desde esta mirada, digamos, u horizonte emancipatorio que también tiene respecto de cómo podría ser la liberación de nuestro pueblo. Sin legitimarlas o sin descalificarlas, nosotros en el último tiempo hemos venido desarrollando, junto al movimiento mapuche en su conjunto, y muy específicamente al movimiento mapuche autonomista, una concepción de reivindicación de lo propiamente mapuche. Y es por eso que nosotros reivindicamos esta concepción del Huaychán, como la autoconvocatoria que tuvieron nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros Futaqueche, Cuifí, Yem, que se congregaron en defensa de lo que ellos entendían como la libertad y sus territorios, sus tierras, sus espacios. Y en ese concepto nosotros hoy día nos manejamos, y la lucha se vuelve política e ideológica cuando nosotros hacemos frente a definiciones que tienen que ver con luchar por el territorio y la autonomía. Entonces, en ese sentido nosotros nos manejamos, digamos. Ciertamente hay una diferencia con el mundo no mapuche, no llamarlo definitivamente el mundo Wink, el mundo no mapuche. ¿Por qué? Entiendo yo concepciones distintas de ver el mundo, de sentirlo, de vivirlo, y hay dimensiones que tal vez la esencia, digamos,
de las organizaciones que se están levantando hoy día, que tienen una fuerte connotación de recuperación de lo propio, de lo ancestral, de lo cultural, de lo espiritual, tiene que ver con eso, de cómo reconstruimos el mundo mapuche y de cómo reconstruimos el ser mapuche. Entendiendo que a nosotros, desde el momento en que ocurre esta nefasta situación de la ocupación de la Araucanía, la anexión a la fuerza de modo político-militar, hemos perdido no solamente el territorio, sino que quedamos sujetados a un estado de ocupación colonial tal que nos niega todo tipo de libertad. Y no solamente el despojo material, es el despojo también de las capacidades o de las propiedades y las cualidades que podemos tener nosotros como sujetos, tanto en lo individual como en lo colectivo o en una concepción de pueblo. Y es tal vez por eso que nosotros reivindicamos esta idea de cómo reasumir la lucha mapuche incluso en este contexto de confrontación que tenemos en un contexto también postmodernista de toda la sociedad, digamos, de toda la historia de la sociedad en su conjunto. Entonces, en ese sentido nosotros decimos que tenemos que resignificarnos, tenemos que ir reconstituyéndonos, reencontrándonos con nuestra identidad, recuperando nuestra identidad. Y ahí podemos hablar con mayor propiedad de cuáles serían estas diferencias con el mundo no mapuche o el mundo de tipo occidental. Ciertamente hay una relación de mayor armonía o de mayor interdependencia con la naturaleza, con los distintos medios del mundo en general. Y más allá también de los elementos que corresponden a la vida terrenal, por decirlo así, también tiene que ver con cómo entender incluso esta relación hombre, naturaleza y cosmos, desde una mirada incluso espiritual. Y eso es lo que nos involucra nuevamente a levantar un proceso y a desarrollar un proceso bajo esa característica. El huaychafe tiene esa reivindicación. Nosotros los huaychafes nos sentimos de alguna manera convocados bajo esa mirada de relación con la naturaleza, de relación con la tierra, de emparentamiento con los distintos elementos del mapu. Porque hay dos miradas. Una mirada que entiende al mundo como entender al hombre como en el centro del mundo y que todos los elementos estén a su servicio. Una mirada occidental. La mayoría de los constructos ideológicos, doctrinarios, se desarrollan bajo esa forma. Y los pueblos originarios, nuestro pueblo también en particular, el pueblo mapuche, no lo entendió de esa forma. Y no lo entendió y no lo desarrolló de esa forma. Una concepción ancestral nuestra indica que nosotros no somos el centro del mundo, que nosotros somos un elemento más dentro de este mundo y que tenemos que vivir en relación, en coordinación, en interdependencia, en reciprocidad y en equilibrio en relación a los distintos elementos del mundo, de la naturaleza particularmente. Y por eso es que cuando nosotros decimos hay que mapuchizar el proceso, es entendiendo la defensa del territorio, entendiéndolo como la defensa del Añuquemapu, entendiéndolo como la defensa de nuestros hermanos, los ríos, los bosques, las aguas, entendiendo que la vida mapuche tiene sentido en ese mundo. Esa es la concepción de mundo y mundo mapuche que nosotros entendemos. Ahora, desde ahí viene el concepto de comunidad, el concepto colectivo, el concepto comunitarista, podrían decir otros, es que no, incluso más allá el concepto de pueblo, y más allá incluso el concepto ideológico y político de la nación mapuche, como un todo, que es reivindicado incluso dentro de nuestro proyecto de lucha actualmente, la nación mapuche, como la posibilidad de reconstruir todo un tejido social, político y ideológico de un conglomerado que tiene su idioma, su lengua, que tiene sus costumbres, sus símbolos, su territorialidad y una cantidad de elementos que lo particulariza
y lo identifican. Esa es la lucha nuestra hoy día, la lucha por la reconstrucción de la nación mapuche. A nosotros, ciertamente, a la gente de la CAM, se nos conoce por estar en la resistencia, pero nosotros decimos que la liberación no pasa básicamente, o no es fundamentalmente en base a la resistencia. También tiene que ver con algo que nosotros hemos venido asumiendo, que tiene que ver con la reconstrucción de la nación mapuche. Y la reconstrucción de la nación mapuche pasa por eso, por la reconstitución de este sistema nuestro, mapuche, de la reproducción social, política, ideológica, cultural e espiritual mapuche. Y en ese marco es que nosotros reivindicamos esta idea del huaychafe. El huaychafe también es un agente, es un sujeto llamado por nuestros ancestros, por nuestros puloncos, decimos nosotros, a cumplir un rol hoy día en defensa del territorio y la libertad. Y obviamente nosotros nos congregamos bajo un proyecto político, y ese es también uno de los aspectos que nosotros generalmente estamos hablando, visibilizando y tratando de instalar para que se desarrolle un proceso de acompañamiento desde el ONU Mapuche. Eso podría agregar por ahora. Ciertamente, en nuestro contexto nacional chileno, ¿no?, podríamos hablar de una especie de ocupación, ¿no?, y de cooptación colonial indeseado en relación a los pueblos originarios, en relación a los pueblos indígenas. En 1883, en Putue, en Villarrica, se realizó la última batalla de resistencia en la frontera, ¿no? Esa batalla fue perdida por las huestes mapuches, y ahí se instaló, ¿no?, de manera total el poder militar, jurídico, político, eugenésico, medicinal, educacional del Estado de Chile. Es decir, se produjo ahí la introducción total del coloniaje chileno en tierras mapuches. En ese sentido, digamos, ¿no?, ese proceso colonial fue absolutamente indeseado, ¿no?, y se vive ese proceso colonial hasta los días de hoy. Pero por otro lado, la nación chilena aparentemente ha tenido procesos de coloniaje, ¿no?, deseados o imantados o estructurados de tal manera que en términos políticos parecen naturalizarse, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día nosotros en este país vivimos al estilo norteamericano, por ejemplo, ¿no? Tenemos malls, tenemos comidas, yanquis, tenemos vestuario, tenemos marcas, tenemos acceso a la tecnología. En definitiva, nos creemos ultra civilizados porque estaríamos en el sueño neoliberal, ¿no? Y eso también se vive en los sectores más populares, ¿no?, tanto urbanos como campesinos de nuestro país. Esa especie de deseada colonialidad, ¿no? Al respecto, quisiera preguntarle a don Gastón, ¿cómo ve y cómo explica usted en términos históricos y en términos culturales este deseo chileno por no ser chileno o por no ser mapuche, ¿no?, y ser o inglés o francés o norteamericano hoy día?